Buenos días. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. En su nombre, nosotros, magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, actuando en sala plena, en ejercicio de los deberes constitucionales tipificados en los artículos 253, 254, 266, 333 y 350 de la Constitución de la República, acordamos emitir el presente pronunciamiento con el objeto de hacer conocimiento al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del irrito alcance de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, considerando, primero, que la Constitución Política del Estado venezolano representa la primacía política axiológica y está enmarcada en la búsqueda de la realización de valores que establecen los fines y objetivos del Estado y de la sociedad, previstos en los artículos 1 al 9 de la Constitución de la República y especialmente el artículo 2 que establece que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que ésta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, y que sobre elecciones auténticas este legítimo Tribunal Supremo de Justicia manifestó que las mismas se requieren para que el pueblo tenga el derecho de elegir, en donde se respete la real voluntad del elector, lo cual va mucho más allá del carácter universal del sufragio. Implica la necesidad de participación de los ciudadanos a través del voto libre, igualitario, directo y secreto, además de otras libertades, como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Asimismo, la libertad de presentar candidaturas, la libertad del desarrollo de campañas electorales sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Todo lo anterior debe ir acompañado de las correspondientes garantías de veracidad del sufragio, esto es, del no falsamiento de resultados, un arbitraje electoral autónomo e independiente y un poder judicial autónomo y probo capaz de asegurar el control jurisdiccional de los recursos y reclamos que se presenten. Que de conformidad con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el acto de votación tiene una serie consecutiva de pasos que se inician con el acto de votación propiamente dicho. Terminado este, se pasa al escrutinio, totalización, el cual tiene un lapso máximo de 48 horas, presentación de los resultados, adjudicación y finalmente la proclamación de quien resulte ganador. Todos estos actos tienen que cumplirse cabalmente y de manera progresiva, y con excepción del acto de votación que es privado, todos los demás actos son públicos a los fines de garantizar la transparencia del resultado. Que la indebida judicialización del proceso electoral que ha pretendido asumir el ilegítimo TSJ, invadiendo las facultades que de conformidad con el artículo 293 son exclusivas del CNE. Quienes suscribimos este pronunciamiento, consideramos que la pretendida judicialización del proceso solo persigue convalidar la inconstitucionalidad encabezada por Nicolás Maduro Moros, en colusiva coautoría de los ciudadanos Elvis Amoroso y Drobo y los rectores y demás rectores del CNE que no se abstuvieron. Los abogados Caricilia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, el general en jefe Vladimir Padrino López y demás generales y almirantes que integran el alto mando militar en Venezuela, y el señor Tarek William Saá, quien ejerce ilegítimamente funciones de fiscal general de la República. Que vista la opinión emitida por las diferentes organizaciones internacionales en el marco de nuestras atribuciones constitucionales en defensa de la Constitución, el orden republicano y el Estado social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que se desprende de nuestra legítima condición, acordamos, primero, con base a las pruebas recopiladas por los diferentes testigos electorales, así como también de los informes emanados de las organizaciones antes señaladas, en acatamiento de la soberanía popular, se ordena al Consejo Nacional Electoral
completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, declarando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Edmundo González Urrutia. Por tanto, se declaran como actos inexistentes y por ende nulos de pleno derecho la proclamación leída por el ciudadano Elvis Amoroso Hidrobo en fecha 29 de julio del 2024, en la cual anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moro. Segundo, se declara nulo e ineficaz el documento leído por la ciudadana abogado Caricilia Beatriz Rodríguez, conjuntamente con los abogados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, quienes usurpando funciones pretenden validar jurídicamente la irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral. Tercero, se condena y rechaza la utilización del Poder Judicial y demás integrantes del sistema de justicia como instrumento de represión y persecución contra la disidencia y contra todo aquel que se perciba como tal, afectando la libertad y la integridad física, los derechos humanos y hasta la vida de los ciudadanos de Venezuela, que pacíficamente se oponga en acatar las ilegítimas decisiones antes referidas. Cuarto, declaramos que en la República Bolivariana de Venezuela se ha cometido una grosera inconstitucionalidad que pretende mantener en el ejercicio del poder a Nicolás Maduro Moro, subvirtiendo el resultado de la soberanía popular, haciendo un uso abusivo de la fuerza pública y con la complicidad colusiva del resto de los órganos de los poderes públicos. En consecuencia de lo anterior, declaramos que Venezuela se convierte en un Estado fallido, donde los poderes públicos y las fuerzas del orden están al servicio del régimen y son utilizados como instrumento para sembrar el terror y la zozobra a la población. Quinto, hacemos un llamado y un recordatorio a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y a los integrantes de los otros cuerpos de seguridad de Estado, de su deber de garantizar con abnegación, eficacia y dignidad la convivencia democrática y el respeto al pueblo soberano, así como la prohibición de usar las armas de la República en contra de la población civil, que solo reclama su derecho constitucional de elegir a sus autoridades y que se reconozcan los resultados de su elección. Sexto, advertimos y señalamos que todos los actos dictados en el ejercicio del poder público que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución están viciados de nulidad absoluta. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que sirvan de excusas el cumplimiento de órdenes superiores. Séptimo, de conformidad con el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la resistencia civil es un derecho constitucional que se consagra como un derecho universal que pertenece al mundo de los derechos humanos y que permite a todos los ciudadanos desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas y que menoscabe los derechos humanos. Désele publicidad al presente pronunciamiento, cúmplase, dado, firmado y sellado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica a los 30 días del mes de agosto del 2024, 214 años de la independencia, 165 años de la federación, y suscriben 20 magistrados que integran el tribunal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Domingo Salgado. Ahorita le damos la bienvenida al representante de la Federación Interamericana de Abogados, el señor Octavio Tovar. Muy buenos días, mi nombre es Octavio Tovar. Gracias, magistrado, por su labor. Siempre que me contacto con ellos, les doy las gracias de mi corazón, en nombre de los venezolanos, en nombre de mi familia, por la labor que están haciendo. Soy abogado litigante, especialista en derecho criminal, comunicador social de Venezuela. Luché
en los tribunales de la tiranía. Tuve la oportunidad de verle la cara a estos sujetos frente a frente, jueces y fiscales del Ministerio Público en total y absoluta conchupancia para llevarse detenidos. No solo lo grave no era la detención de los casos que nosotros llevamos, lo grave era la tortura que estos chicos iban a ser víctimas. Mi equipo de abogados, Omaira Benjoya, Sergio Gibrín, mi persona y nuestros asistentes, entregamos todo. Y mis días empezaban haciendo ejercicio. No hacía menos de 100 flexiones antes de salir de mi casa y no hacía menos de 100 squats antes de salir de mi casa. Esto tenía un motivo, y el motivo era de que estábamos siendo amenazados de que en algún momento de esas audiencias íbamos a salir detenidos. Nosotros estábamos celebrando audiencias en la que el fiscal y el juez se veían la cara y en presencia de los abogados en plena audiencia se reían en nuestra cara. Esto nos daba un mensaje muy claro. El mensaje era que habían condenatorias. Nosotros, en nuestra lucha, vimos con alarma cómo jóvenes de 17 años, menores a la legislación venezolana, 18 o 20 años, eran condenados por terrorismo, por tener un morral, por tener vinagre para cuidarse de las agresiones del Estado, de las policías, porque tenían guantes, eran elementos incriminatorios que llevaban a estos muchachos a las cárceles. Entonces, nosotros a tal indignación pensamos que nuestras vidas definitivamente estaban en riesgo. Ya nos habían dicho, inclusive antes de entrar a audiencia, que habían comisiones afuera que posiblemente eran para nosotros, para llevarnos a nosotros practicar las detenciones y sacarnos esposados en la audiencia. Nosotros en ningún momento nos quedamos callados ante lo oprobio, ante la tiranía. Siempre denunciamos, inclusive a riesgo de nuestras propias vidas. En todo momento nosotros pusimos una coletilla en nuestros escritos, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y son perseguibles en todo el mundo. Esta coletilla causó mucho estupor en el sistema judicial porque nosotros tuvimos la representación de más de 400 estudiantes, tuvimos libertades, tuvimos oportunidad pues de sacar a estos muchachos, pero sabemos que fue por nuestros esfuerzos, pero también vimos con nuestra propia presencia cómo los jueces en plena audiencia recibían llamadas telefónicas. En plena audiencia nuestros jueces recibían llamadas telefónicas, y lo que más nos alarmó en las últimas audiencias que tuvimos es que habían altares en el despacho del secretario, altares que no eran rindiéndole culto a nuestro Dios, era rindiéndole culto a otras entidades. Entonces, nosotros sí llamamos a las personas, a los venezolanos, a las venezolanas, que por favor, estamos en una situación muy complicada, como ya lo sabemos hace muchos años. Es necesario, mis queridos venezolanos, mantenernos en buenas condiciones físicas y mentales. No podemos pretender luchar contra lo oprobio estando en malas condiciones físicas. Hay que ejercitarse, hay que escuchar videos de mejoramiento personal y de autoayuda. Nosotros tenemos 9 años en el exilio, seguimos trabajando para Venezuela y para los venezolanos, y pedimos a nuestro Dios Todopoderoso
que ilumine nuestras mentes, a la mente de los magistrados, a la mente de María Corina Machado y del presidente electo, el señor Urrutia. Y bueno, y esperamos pues que estas experiencias están documentadas. Nosotros tenemos todos los expedientes disponibles, estamos a la orden para cualquier asesoría y para manifestar pues que nosotros seremos inquebrantables en la lucha de la democracia y del Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, señor Tovar. Ahora le damos la palabra al doctor Tomás Jorge Farini, querellante por el Fórum Faber contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad en la jurisdicción universal en Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hace 2 años, junto con Waldo Wolf, que hoy es ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde el FAD decidimos iniciar una querella criminal. En aquel momento, con motivo de la celebración de la CELAC, se había invitado a Maduro, Moros, a Ortega y a Díaz-Canel, es decir, a los 3 representantes en Latinoamérica de los que son las dictaduras más claras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Decidimos hacer una querella criminal porque la Constitución argentina permite investigar delitos de lesa humanidad, a pesar de que no respeta esto, el principio de territorialidad. Es decir, es una excepción al principio de territorialidad en la Argentina investigar delitos de lesa humanidad cuando estos son cometidos de manera sistemática, como en Venezuela. Esto impidió que Nicolás Maduro venga a la Argentina, es decir, él prefirió no venir a la Argentina, así que esta es una clara señal de que las acciones judiciales que se inician en el mundo no son inocuas a él. Esto lo digo porque lo próximo, lo que vamos a solicitar, que ya lo hemos solicitado, pero lo vamos a reiterar, es la detención internacional de Nicolás Maduro. La causa hace 2 años, que cuenta con muchísimos testimonios, se ha recopilado prueba que demuestra claramente cómo en Venezuela hoy se homologa cualquier acto de ayuda social o político al terrorismo. Cómo se mata, cómo se viola, cómo se secuestra. Esto ya está comprobado, por lo tanto lo que queda ahora es llamar a indagatoria a Nicolás Maduro, es decir, a que rinda explicaciones en Argentina de por qué ha cometido estos actos e inmediatamente ordenar su detención. Efectivamente, comparto una visión que se ha dado aquí, que es, yo como abogado estoy acostumbrado a las causas donde las cosas no están claras, donde los intereses son siempre preponderantes y donde el bien y el mal no es claro. En este caso, el bien y el mal no tiene ninguna discusión. O se está del lado de las democracias republicanas, o se está del lado de la igualdad, libertad y la fraternidad, es decir, los intereses, los valores que impuso el iluminismo, o se está del lado de las dictaduras. No se puede estar de los 2 lados. Por lo tanto, todos los mandatarios que no se expiden de manera clara acerca de que Nicolás Maduro usurpa el poder porque perdió una elección y que comete delitos de lesa humanidad, está siendo cómplice de una dictadura. No hay otra manera.